Permítanme presentarme. Mi nombre es Clarissa Portillo. Soy una de las tutoras asignadas por parte de la Universidad de El Salvador. Eh, Solamente antes de que empecemos con la presentación, tal vez un par de indicaciones generales para mantener un buen ambiente aquí en la clase, digamos, aquí en la videoconferencia. Siéntanse libres de hacer cualquier tipo de preguntas en cualquier momento durante la presentación. Lo pueden hacer ya sea a través de, del chat, pueden dejar sus preguntas en el chat, yo voy a estar pendiente. Tal vez solamente decir un poquito sobre mí. Yo soy estudiante de la Universidad de El Salvador, también egresada. Todavía estoy en mi trabajo de tesis, que espero poderlo terminarlo pronto. Y yo sé que tal vez las situaciones actuales de la sociedad podrían parecer de que no sé qué me depara mi futuro, pero les aseguro que todo ese tiempo que ustedes están invirtiendo, todo lo que ustedes están haciendo, pues al final va a valer mucho la pena porque van a poder decir que van a ser orgullosos estudiantes de la Universidad de El Salvador, así como yo y muchas otras personas aquí en el país. Así que bienvenidos y de verdad estoy a su disposición para todos los tutores estamos a su disposición para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten para facilitarles ese proceso de ser aspirantes de nuevo inglés. ¿Eh? Tal vez me había presentado un poquito antes, pero tal vez los que acaban de venir. El día de ahora nos toca el tema de la literatura del clasicismo grecolatino como parte del curso de lenguaje y literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre un par de cosas. Más que todo nos vamos a concentrar en las características de la literatura clásica literaria en general y también vamos a hablar un poco sobre la época clásica, qué cosas o qué elementos la caracterizaron, que formaron parte de esta época. Y también vamos a hablar un poco sobre la tragedia griega y sus distintos elementos de igual forma. ¿Eh? Como se había mencionado anteriormente, nuestra agenda es la características de la literatura clásica literaria, la épica clásica y la tragedia griega. Empezaremos un poco hablando sobre lo que es el clasicismo. Eh, bueno, quiero empezar, de hecho, con una pregunta bien sencilla. Cuando ustedes escuchan la palabra clásico, clásica, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? En mi caso, lo primerito que se me viene a la mente es, no sé, música clásica, digamos, pienso en violines, pienso en cello, no sé, es lo primerito que se me viene a la mente. No sé, en su caso, qué es lo primerito que se le viene a la mente cuando escuchan, arte clásico, literatura clásica, la época clásica. ¿Qué es lo primero que se les pasa por su mente? Ahí, si ustedes quieren, lo pueden poner en el chat, ¿ok? Perfectamente, yo voy a estar revisando. ¿Eh? O también, recuerden, si tienen el micrófono, lo pueden utilizar. Ya vi que un par de personitas dijeron que no lo tienen disponible, pero no se preocupen, ¿ok? Ya veo que un par de personas están escribiendo. Sente, dígame su opinión. ¿Qué es lo primerito que se les viene a la mente cuando están hablando, cuando escuchan la palabra clásico, cuando hablan sobre algo clásico? A mí se me viene música, violines, pianos. Pienso mucho en Europa en general, la verdad. José dice música, pinturas. Rhodes dice que se le viene a la mente Roma, un muy buen elemento. También artes, pinturas clásicas, pinturas. Más que todo eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Sí? A mí en el caso se me viene a la mente, por ejemplo, colección o por ejemplo, digamos, precio, porque hay gente que, digamos, le gusta lo clásico porque, digamos, a pesar que es de mucho tiempo, pero su precio incrementa mucho. Ujú. También es cierto, muchas personas son coleccionistas de cosas que son consideradas clásicas a través de la historia, ¿verdad? Muy buen punto también. La verdad, estoy de acuerdo con todos ustedes. Creo que hemos escuchado la palabra clásica tirada por muchos lados en muchas ocasiones, así que estamos bastante familiarizados. Pero les quiero comentar específicamente a qué se refiere el clasicismo en general. Primeramente, es de decir que la antigüedad clásica a la que nos vamos a estar refiriendo se localiza más que todo en el momento de plenitud de lo que es la civilización greco-romana, en Grecia y Roma, ¿verdad? Eso se va a dar más que todo entre los siglos V antes de Cristo a lo que es el siglo II después de Cristo, ¿verdad? O también muchas personas lo hacen un poquito más amplio y ellos plantean que se da entre los siglos 8 antes de Cristo al 5 después de Cristo, ¿verdad? Dándole un poquito más de tiempo. Ahí depende de cómo tú lo quieras ver.
algo muy importante que hay que destacar de qué es lo que significa el clasicismo de forma literaria es que prácticamente es todo lo que está inspirado en los modelos clásicos de arte, de literatura e incluso de ideales de belleza, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, creo que nuestro concepto de belleza ha cambiado inmensamente durante la historia. Si ustedes se van incluso a ver como muestras de belleza de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, antes eran más rellenitas, eran más cochetoncitas, les gustaba que tuvieran muchos arreglos en la cara. Después nos pasamos a Europa, digamos, que ya es de tener la cara blanquita, parecer porcelana, las pelucas, y ahora que, no sé, ahora la belleza es muy relativa, ¿verdad? Entonces, el clasicismo se va a concentrar en arte, literatura e ideales de belleza que provienen de la antigua Grecia y de Roma, ¿verdad? Que vamos a tratarlas como dos culturas diferentes. Son muy interconectadas, pero sí son un poquito diferentes. Entonces, los términos clásico y clasicismo se asociaron originalmente con lo que es los logros de la cultura griega y también de lo que es la cultura romana. Eso es solamente como un pequeño concepto para que tengan en mente que es el clasicismo cuando nos referimos respecto a literatura, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre un pequeño aspecto que, en mi opinión, resalta mucho sobre esta época, ¿verdad? Que son las epopeyas homéricas, ¿right? No sé, tengo otra pregunta, chicos. ¿Haces en el colegio o en algún momento les dejaron que leyeran una obra así clásica de Grecia, de Roma, donde hablase de dioses griegos, todo eso? ¿Les dejaron leer alguna de esas obras? En plan, a mí me dejaron que leyera la Ilíada. Bueno, creo que solamente la Ilíada leí, de hecho. Creo que me dejaron otra, pero creo que no la leí. No, pero la verdad son muy interesantes. Sí, la Ilíada, ¿verdad? Más que todo la Ilíada es la que casi a todos nos dejan ahí. Fijo que la tenemos que estar viendo, ¿verdad? Hay que estar leyendo, porque la verdad, chicos, es un clásico, estoy diciendo, es un gran clásico que, de verdad, marcó mucho. La verdad, las epopeyas homéricas, para definirlas, las epopeyas son un relato épico o narrativo, o también nos pudieran considerar poemas, que es lo más antiguo que se posee respecto a la lengua griega, ¿verdad? Estas historias, estos relatos, creo que marcaron una gran diferencia en lo que iba a venir después de esta época, porque marcó como un gran hito, ¿verdad? En cómo se iba a desarrollar la literatura. Ahora, ya que estamos hablando de epopeyas homéricas, también quiero que hablemos de lo que es un rapsoda. Creo que la palabra rapsoda, por alguna razón, la hemos escuchado en distintos contextos también, pero cuando estamos hablando de epopeyas, de literatura clásica, nos estamos refiriendo a un recitador o a un pregonero ambulante que era quien relataba, o mejor dicho, cantaba o incluso actuaba esos poemas homéricos u otras poesías épicas de la época, ¿verdad? Prácticamente eran como, digamos que eran como los actores clandestinos que hasta uno se encuentra en el centro de San Salvador, ¿verdad? En el centro de Nayib, que ahí se ve gente que están haciendo arte, ¿eh? Entonces los rapsodas eran personas que se dedicaban a ser deambulantes y como esparcir el arte, ¿verdad? De las epopeyas homéricas. Ahora, quiero que hablemos un poquito sobre las obras que les estaba mencionando un poquito antes, ¿verdad? ¿Cuáles fueron como las obras o los relatos más icónicos o los que más resaltaron de esa época que te pueden decir mucho de cómo las personas vivían en ese tiempo? Primero tenemos a Homero, ¿verdad? Homero creo que es un nombre que han escuchado mucho si están familiarizados con lo que es la literatura griega clásica, que en este caso es el autor de la querida Ilíada, que ya estamos hablando de esa obra, ¿verdad? Que creo que casi todas las personas en este mundo han leído la Ilíada, quisieran o no. Y la verdad, la Ilíada es una muy buena historia para poder familiarizarse con cómo ellos se relacionaban en ese entonces, al igual que la Odisea, es también otro librazo, ¿verdad? De ahí tenemos a alguien de origen romano, que es Virgilio, no, yo voy a decir Virgilio, muchas otras personas le dicen Virgil, que él también tuvo
sus obras que también tuvieron mucho peso durante la época, que nos dicen mucho de esa época, que es la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Todos estos pequeños detallitos que les estoy mencionando, no sé si están anotando, ¿verdad, chicos? Pero siempre les recomiendo que tomen notas de pequeños detalles como estos, porque nunca sabemos qué nos pueden preguntar o sobre qué detalles o sobre qué autor o sobre qué obra nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, por lo menos saber un autor y su título es más que suficiente en ese tipo de casos, ¿verdad? De ahí vamos a hablar sobre otro autor que es griego también, que es Esquilo. También muy popular durante la época, fue un gran pensador de esa época, que él desarrolló obras como Los persas, Prometeo encadenado, que creo que esa palabra la han escuchado también muchas veces, incluso en novelas siento que la he escuchado, el Prometeo encadenado, y también Los siete contra Tebas, ¿verdad? Ellos son nuestros autores más que destacaron más durante esa época. Ahora, quiero que hablemos un poquito sobre las características generales que tiene la literatura del clasicismo greco-latino. La primerita característica que ustedes van a encontrar es una gran imagen, una gran aura de gloria y nobleza en sus historias y también en sus personajes. Entonces, creo que, bueno, ya me habían dicho, ¿verdad?, que habían leído la Ilíada. Quiero que me comenten. ¿Ustedes sintieron lo voy a decir de esa forma, sintieron esas vibras, esos vientos de gloria y nobleza durante la historia? Yo creo que sí, porque habla mucho sobre cómo un héroe hace todo este viaje solamente por la gloria de su pueblo, por la gloria de las personas que lo rodean, por su propia nobleza, y así, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, y ahí estoy viendo sus comentarios, ¿verdad? Eh, ok, respecto a la Divina Comedia, sí, sí entraría, pero se ubica un poquito más como a los finales de esta, pero sí se podría incluir. Ahora, hablemos un poquito sobre justicia y sabiduría. Eso tiene que ver relacionado con lo que estaba mencionando con anterioridad, que eran los héroes griegos, ¿verdad? Son esos personajes que se desarrollan en estas obras como la Ilíada, como la Odisea, que son como las primeritas que se me vienen a la mente a mí, ¿verdad? Prácticamente todas en esas historias se está viendo que el héroe actúa en base a los principios de la justicia y de la sabiduría, ¿verdad? Ya sea porque anda buscando conocimiento para sí o para su pueblo, o porque anda buscando justicia para sí, para su pueblo, para otras personas. Incluso muchas veces se dice que los héroes son bien totalmente no egoístas, ¿verdad? Lo contrario a egoístas, porque siempre piensan antes en el bien de los demás que en el suyo, por eso se arriesgan y hacen todo su gran viaje, ¿verdad? Otra característica que tienen el clasicismo de la literatura es el respeto por el destino. ¿A qué se refiere esto? Creo que, bueno, chicos, pregunta existencial. No sé si ustedes creen en el destino. No sé si ustedes creen que, yo ya tengo un camino de vida, yo ya sé que tengo un propósito en esta vida y voy a trabajar para llegar a ese propósito, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Yo personalmente no estoy muy segura, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasaba con este tipo de literatura? Ellos creían fielmente que nada ocurre por suerte y que todo tiene razón de ser, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente pensaban que, a mí se me han presentado todas esas dificultades en la vida, con los griegos, con los romanos, con los dioses, con la vida, con la existencia, porque el destino de los dioses me está diciendo que yo tengo que pasar por esas experiencias porque es mi destino, es lo que tengo que hacer, no fue pura casualidad que me pasara todo esto, ¿verdad? Prácticamente así es como los héroes de estas obras pensaban. Otra característica del clasicismo y de esa literatura es la moderación y la prudencia en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes que se encuentran usualmente en este tipo de obras de clasicismo siempre reflejan personajes que son extremadamente respetuosos. Tienen una gran prudencia en todo lo que hacen porque ellos saben que todas sus acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y como ellos piensan, todo tiene una razón de ser, todo lo que hago también tiene una razón de ser. Entonces, todo lo hacen de una forma muy moderada y prudente porque siempre siguiendo su destino
tienen que ser héroes de la justicia, héroes de día, gloria y nobleza. Todo está muy relacionado. Y la última característica que también es muy, muy notable en este tipo de obras es el realismo, ¿verdad? ¿Pero a qué me refiero con realismo en ese tipo de cosas? Porque creo que si ustedes se ponen a pensar, uy, pero la Ilíada, la Odisea, Prometeo encadenado, todas esas historias, no me suenan muy realistas ante mis ojos, ¿verdad? Hablan de dioses en los mares, de sirenas, hablan de guerreros que vuelven de la muerte, o sea, incluso, no sé, hay muchas cosas fantásticas entre todo eso, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con ese tipo de realismo? Al realismo de esta época, el realismo reflejando sus costumbres, y también se refiere al realismo respecto a las descripciones, a cómo se relata la historia, a cómo el autor buscaba que las personas que lo leyeran o las personas que escucharan estos relatos épicos se pudieran conectar con el ambiente. Por eso es que se escribían hasta los más pequeños detalles. Y prácticamente a eso es lo que me refiero con el aspecto del realismo, respecto a las características del clasicismo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, duda, chicos? Aquí estoy pendiente, ¿verdad? Estoy viendo. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber o lo pueden escribir, ¿ok? Si no, también hasta el final de la presentación vamos a tener un espacio para hacerlo. Si no hay preguntas, voy a continuar. Ok, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre las tragedias griegas. Quiero empezar con una pequeña definición de alguien que yo sé que han escuchado su nombre antes, que es Aristóteles. Aristóteles define el género como una presentación imitadora de una acción seria, concreta, representada y no narrada por actores, con un lenguaje elegante, empleando un estilo diferente para cada parte y que, por medio de la compasión y el horror, provoca el desencadenamiento liberador de tales efectos. ¿A qué se refiere todo esto? Prácticamente está diciendo que las tragedias griegas, así como su nombre lo dice, son muy trágicas y que por eso menciona que por medio de la compasión y el horror provoca sentimientos en la persona. Así es como las tragedias griegas lograban captar la atención de sus espectadores y así es como ellos lograban que de verdad se metieran en la historia de la tragedia griega que estaban contando. Ahora, quiero que también veamos que esta tragedia griega sí es considerado un género literario y artístico, eso es, porque este contiene acciones que, como les estaba diciendo antes, son trágicas, generan espanto, pero a la vez generan compasión, porque creo que muchas veces de la tragedia surge la compasión, ¿verdad? Y también es importante destacar que este género se orienta hacia la ética de la grandeza individual y cómo una persona puede ser un hombre extraordinario, ¿verdad? Si se desarrolla como un héroe en todas las historias que ellos decían, ¿verdad? Ahora, yo les traía una palabrita que, bueno, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, esta palabrita salía mucho cuando hablábamos del clasicismo griego, que es la palabra catarsis. ¿Alguna vez en su vida habían escuchado la palabra catarsis? Esto sí me interesa saberlo, chicos. Díganme sí o no. No, ¿Habían escuchado? Nunca habían escuchado la palabra catarsis. no hasta ahorita. ¿No? Ok. Ay, a mí me dijo dos que sí. Ok. Bueno, muchas gracias por responderme, chicos. Ok, vale. Les voy a hablar un poquito sobre la catarsis. Vale. Le voy a decir primero una pequeña definición y luego le voy a decir cómo yo la terminé entendiendo, ¿verdad? Catarsis. Aquí nos dice que es una palabra descrita en la definición de la tragedia, en la poética de Aristóteles, siempre refiriéndome a él, como una purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Yo cuando leo eso solamente pienso en una limpia que te hacen con una ruda o algo, no sé, una purificación emocional, corporal, mental y espiritual. No sé, me parece bien curiosa esa definición. Y también te dice que mediante la experiencia de la piedad y el temor, que es el eleos y el phobos, chicos, ya saben, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero esa palabra phobos nos suena también muy familiar, ¿verdad? Y viene del latín. Y los espectadores de la tragedia, en este caso, experimentarían la purificación del alma de esas pasiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la catarsis? Porque yo leo esa definición y me quedo como,
un poquito perdidita, ¿verdad? Bueno, yo la entendí de esta forma. Imagínense que están viendo una película de, no sé, digamos que es una película romántica. Asumamos que a todos nos gustan las películas románticas. Entonces, se ponen a pensar en eso y están viendo la película y es una historia de amor hermosa y de repente ustedes sienten como, ay, yo quisiera tener una relación así o yo quisiera que me pasara tal cosa. O ven una escena en la película y piensan, ay, espero que todo les salga bien, espero que sean felices. O sea, sienten que los personajes son de verdad. E incluso cuando pasa algo triste en la película, ustedes hasta lloran y les duele, y sienten pesado el corazón, el pecho, y dicen, ay no, pobrecito, ¿cómo le pudo haber pasado eso? Ojalá que no me pase eso a mí. Entonces, para mí, en palabras muy sencillas, eso es la catarsis. Prácticamente es cuando logras conectarte emocionalmente, mentalmente, con lo que estás viendo, con lo que te están relatando. Prácticamente es como tener demasiada empatía por lo que estás viendo y como estás muy conectado con la historia, lo sentís. Sentís cómo te afecta emocionalmente, aunque tú nada que ver con la historia, ¿verdad? Nunca has vivido algo parecido, nunca, de seguro nunca te va a pasar algo parecido, tal vez tristemente, pero uno siente, ¿verdad? Uno lo siente, así como que, ay, me pegó fuerte, me pegó fuerte. Prácticamente esa es la catarsis, chicos. Entonces, eso era algo que fue muy característico de lo que son las tragedias griegas, porque, como se lo mencioné antes, ¿verdad? Son trágicas y uno se puede relacionar con la historia que están viendo a pesar de que no sea como de tu experiencia, pero te logras conectar, logras sentir la emoción y prácticamente eso es la catarsis, ¿ok? ¿Quedó claro, chicos? Espero que sí. Espero que mi ejemplo de las películas románticas y la decepción amorosa les haya servido. Entonces, Catarsis es como empatía o como... prácticamente, yo lo pondría en esas palabras. Es una conexión emocional y mental con lo que te están contando, con la historia que estás experimentando. Prácticamente es como una empatía, pero como llevada al extremo, porque de verdad te duele, de verdad te duele. Pero sí, prácticamente eso sería. Escrito como en mis palabras, ¿verdad? Pero ahí también tienen las palabras de Aristóteles, por si les conectan más. Ahí, ¿estamos bien? Vamos a continuar. Ahora, también quisiera que habláramos un poquito sobre los elementos que esta tragedia griega traía en sí. Bueno, ahorita les estoy presentando unas imágenes de unas máscaras. ¿Les parecen conocidas esas máscaras? ¿No sienten que las han visto antes? Sí, en el teatro. Exactamente, ¿verdad? Siempre que van a un teatro, o incluso si ustedes ahorita se van a Google y buscan, teatro, lo primerito que les va a salir van a ser dos máscaras. Una que está feliz y otra que está toda triste, ¿verdad? Entonces, chicos, esto viene de la tragedia griega, esto viene de la literatura clásica. ¿Por qué hacían estos? Bueno, esto, no sé, yo cuando estaba en el colegio y me hablaban sobre el lenguaje, la verdad, a mí me gustaba mucho, creo que por eso estoy aquí, ¿verdad? Hablándoles un poquito sobre eso, porque la verdad me parecía muy curioso que estos elementos, digamos, materiales que tenía la tragedia griega, para ese entonces no se veía en otros géneros literarios o en otros géneros artísticos. ¿A qué me refiero? Primeramente, tenían un coro, o sea, tenían muchas personas que formaban parte de la obra. También tenían las máscaras que les estaba mencionando, tenían música, e incluso, si se dan cuenta, la imagen que estoy mostrando, se ve como que es como un estadio, ¿verdad? Parece un estadio enorme. E incluso la forma en la que está hecha el escenario es para que las voces se reprodujeran, porque acuérdense, chicos, en ese entonces no existían micrófonos inalámbricos, nada de eso, ¿verdad? Entonces se las tenían que ingeniar con lo que tenían, y lo que tenían era piedra. Entonces sus construcciones estuvieron dirigidas a poder ampliar la voz y que todo se escuchara de forma magnífica. Bueno, yo nunca he ido a Roma o a Grecia, ¿verdad? Pero han contado por ahí de que el sonido es impresionante, la verdad, es muy efectivo. Y lo que quería comentarles respecto a las máscaras es que ellos, mientras actuaban,
usaban máscaras. Ellas usaban esas máscaras mientras estaban actuando y eso de igual forma ayudaba a ampliar las voces y también a que se exageraran los gestos para poder transmitir una emoción. Entonces, creo que todos esos elementos nosotros los vemos ahora día en día y tal vez no nos damos cuenta desde hace cuánto se remonta todo eso, ¿verdad? Entonces, chicos, siempre que vean algo sobre teatro y vean esas dos máscaras, acuérdense de mí, no, mentira, acuérdense de la literatura del clasicismo grecolatino, específicamente de las tragedias griegas. ¿Con esto tienen alguna pregunta o duda? ¿O puedo continuar? ¿Qué es el coturno? Que el coturno se refiere prácticamente, es parte del vestuario que ellos estaban utilizando. Bueno, ese también era otro gran, de verdad, gracias por recordármelo, se me había olvidado mencionarlo. También el vestuario también era una gran parte de la obra. O sea, de verdad era un gran espectáculo que para ese entonces, la verdad, a mí me parecía asombroso, de verdad, que me impresionaba. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Quiero ver. Va en camino. Cuando estábamos hablando de la catarsis. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre, creo que es uno de los temas más distinguidos respecto a cuando se habla sobre Grecia, sobre la sobre esas antiguas culturas, que en este caso es la mitología griega, la cosmovisión. Estoy extremadamente segura que todos en algún punto de su vida han escuchado, aunque sea un poquito, sobre mitología griega. Primeramente, mencionarles que esta es una súper característica de la época clásica, muy fuerte en esta época, durante ese tiempo y en esas culturas, ya que prácticamente era su religión, ¿verdad? De cierta forma era como su religión, la vamos a considerar más como una mitología, eran sus creencias, ¿verdad? Era su cultura, sus costumbres. Esta mitología era su forma de ver y de interpretar el mundo ante sus ojos y también, bueno, en este caso vamos a empezar hablando un poquito sobre la mitología griega, todavía vamos a hablar de la romana, pero los griegos la interpretaban a partir de una serie de dioses que ellos regían la vida de los mortales y ellos tenían como sus reinos, ¿verdad? Tenían sobre qué dominaban, tenían ya sea un elemento o una idea. Ahora, los dioses griegos se caracterizaban mucho por su semejanza a los seres humanos. No sé si ustedes ya han visto imágenes, ya les voy a poner un par de imágenes, pero creo que tal vez ya han visto monumentos, estatuas, imágenes que hacen referencia a la mitología griega y si se dan cuenta solamente parecen personas normales que, no sé, son muy musculosas o demasiado hermosas o que parece que tienen dinero, ¿verdad? Pero es la única diferencia, ¿verdad? Pero son exactamente humanos. Esto es algo que en otras religiones antiguas de ese tiempo no se veía. Por ejemplo, ya se estaban desarrollando el hinduismo o incluso el judaísmo en Oriente Medio o incluso ya en Asia se estaban desarrollando distintas religiones. Y si ustedes ven imágenes del hinduismo van a ver que elefantes o mujeres con muchos ojos, no sé, o muchos brazos, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, eso es una característica que a mí siempre me pareció bien curiosa, como ellos eran como bien conscientes de eso, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos a los dioses del Olimpo, ¿verdad? El Olimpo era prácticamente el... Señor, les están haciendo una pregunta ahí en el chat. ¿Sí? Ay, perdón, voy a ver. Los hombres se vestían de mujeres para actuar como ellas. ¿Desde qué época las mujeres empezaron a actuar? Ok. Fíjate que esta pregunta la voy a anotar porque fecha exacta, sí, no le voy a mentir, chicos. No recuerdo una fecha exacta actualmente. Pero sí, efectivamente, con anterioridad los hombres se vestían de mujeres para actuar como ellas y también por eso era el uso de las máscaras y de todo el vestuario. Y sí les voy a quedar debiendo este pequeño dato con exactitud en qué momento ya las mujeres empezaron a formar parte de este tipo de obras, porque la verdad sí no lo recuerdo exactamente. Estas preguntas, bueno, no sé si han estado en los otros cursos, en las otras videoconferencias de los cursos, esas se van a estar subiendo a YouTube. Yo me voy a asegurar de tal vez en un comentario poner la respuesta a esa pregunta y también los que estén en mi grupo de tutoría, no sé quiénes son porque este es abierto para
todos los aspirantes de nuevo ingreso, también lo voy a poner dentro de mi foro. Pero si ustedes quieren buscar el videito, también se lo van a pasar ahí en el curso, y ahí voy a responder con exactitud la fecha, porque sí, no lo recuerdo exactamente. Ese dato se lo van a poner todo en el curso respecto al canal de YouTube, el nombre y todo eso, lo van a encontrar en el curso. Ahí en el curso le van a poner los links. ¿Okay? El nombre del canal no estoy extremadamente segura, porque creo que no han subido esos videos todavía. Pero sí, ahí se lo van a poner en el curso. ¿Cómo sé a qué grupo pertenezco? Fíjate que eso no estoy muy segura, porque se lo van asignando a los tutores directamente. Por ejemplo, yo sé que mi grupo es el número 9, pero creo que ustedes no pueden ver ese número con exactitud. Pero siempre tienen comunicación directa con sus tutores. Cualquier pregunta que tengan, pues hágansela de ellos, y ellos también me pueden contactar a mí por cualquier cosa que yo les quede debiendo. Pero si no, ahí estoy segura que en el curso de lenguaje les van a poner el link y todo. ¿Okay? ¿Algo más? Bueno, ya que me dice que sabe que es del grupo 11. Ok. Sigamos. Hablando sobre los dioses del Olimpo, ¿verdad? El Olimpo era prácticamente como el palacio, digamos, lo voy a llamar un palacio. El lugar a donde estaban los dioses, donde ellos vivían, donde ellos se mantenían, y desde ahí es desde esa gran montaña, así en la cima, estaba su palacio, y de ahí ellos observaban a sus humanos, ¿verdad? A nosotros en este caso, a los humanos de antes de esa época. Aquí vamos a mencionar a 12 dioses cuando estamos hablando de la mitología griega. Estoy segura que han escuchado sus nombres antes. Zeus, por ejemplo, creo que hasta hay un video sobre él, un gran meme sobre Zeus, ¿verdad? Que era el dios del rayo. También tienen a Hera, que era la diosa de la familia. También tienen a Atenea, que es muy reconocida. Ella siempre ha sido vista como la diosa de la sabiduría. También tenemos a Afrodita, que creo que muchos la reconocemos como la diosa del amor, o también como la diosa de la belleza, muchos la ven así. Pero también tenemos a Apolo, él es el verdadero dios de la belleza, que creo que no muchos lo conocen, y muchas veces porque pensamos que amor implica belleza, solamente los mezclamos, pero Afrodita es amor y Apolo es de la belleza. También tenemos a Artemisa, ella va a ser la diosa de la caza, que era muy importante en esos tiempos porque de hecho se alimentaban, ¿verdad? También tenemos a Ares, que es lo que usábamos para descargar música en los 2000, no, mentira. Ares era el dios de la guerra. Él también era muy reconocido en estas épocas porque en ese tiempo todos estaban buscando lo que era la conquista de territorios o la preservación de sus territorios, entonces era muy importante el dios de la guerra, Ares. También tenemos a Hefestos, que en este caso él era el dios del fuego. Tenemos a Dionisio, muy importante, era el dios del vino, que creo que era también un elemento muy característico de esos tiempos. Le gustaba mucho el vino. También tenemos a Hermes, que él es el del comercio. Hermes es el que usualmente en las películas lo ponen que tiene como las alitas en los tobillos y que es muy rápido, ¿verdad? Supongo que han visto Hércules al menos una vez en su vida, ¿verdad? Entonces, él es Hermes, ¿verdad? En el comercio, de ahí tienen a Poseidón, que va a ser el dios del mar, ¿verdad? Va a ser nuestro Aquaman. Y de ahí tenemos a Hades, que va a ser el dios del infierno, ¿verdad? Él es el que controla lo que está más allá, lo que está en el otro mundo. Con estos dioses griegos, no sé si tienen alguna pregunta con ellos. Creo que sobre ellos son incluidos en las distintas obras épicas, en los distintos relatos épicos, y siempre tienen ese rol, ¿verdad? Todos tienen ese mismo rol de que, agricultura, hogar, rayo, mar, y así, ¿verdad? Ahora, si no hay preguntas sobre la mitología, sí, en el chat hay una. Voy a ver. Ok, gracias, Víctor. Esos dioses aparecen en la serie de Hércules, sí, efectivamente. ¿Okay?
Hércules creo que es una película, creo que aunque sea de reojo, la hemos visto así, aunque sin creer. Y creo que la verdad, chicos, si ustedes quieren estudiar para su examen de admisión para la Universidad de El Salvador, les recomiendo que vean Hércules, la verdad. Creo que les va a servir. La verdad, de todo se aprende. Hay muchas formas de aprender. Ahora, quiero que pasemos a hablar un poco sobre el que es la mitología romana. Con la mitología romana sucede esto. La cultura griega influyó mucho en los romanos. En un punto, ellos conquistaron, bueno, los romanos conquistaron lo que ahora es Grecia en su tiempo, cuando fue en el siglo III a.C. Y cuando eso pasó, cuando lograron y pusieron como una pequeña fusión, ¿verdad? Ambas mitologías se entrelaparon entre ellas, ¿verdad? Y si se dan cuenta van a ver que muchos de los dioses tienen roles muy similares o incluso tienen los mismos roles pero con diferente nombre, pero se refieren prácticamente a lo mismo. Por ejemplo, aquí les he puesto un pequeño cuadro comparativo entre los dioses griegos, los dioses, bueno, y la mitología romana, que más que todo va a ser como latino, ¿verdad? Y su papel en la mitología. Por ejemplo, tenían a Apolo, Ares, todo lo que habíamos mencionado, pero ellos van a usar nombres como Febo, Marte, Diana, Minerva, como en la Universidad de El Salvador, y así, en general, así van a ser, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, todos van relacionados a los mismos roles. Por ejemplo, habíamos mencionado que Apolo era lo que nosotros decíamos como de la belleza, pero ellos prácticamente lo ven más como un dios de la profecía, de la medicina, de la arquería. Prácticamente no está tan relacionado, pero lo van entrelapando, se va fusionando y van asignando nuevos roles y se van manteniendo también los antiguos. De ahí tienen a Ares, Marte, dios de la guerra, se mantiene igual, Artemisa igual, y así van, y así van, y así van. ¿Okay? Si se dan cuenta, son totalmente paralelos porque en un punto ambas se fusionaron. Así que si les sale alguna vez la duda sobre la mitología griega y la romana, pues están altamente entrelazadas. ¿Alguna duda o pregunta con la mitología romana? En esto no voy a indagar mucho, ya que, como les digo, están muy, muy relacionadas. Sí, efectivamente, los griegos han influido en todas las culturas del mundo, especialmente durante esa época, ya que ellos tenían una gran capacidad de movilidad. Ellos podían moverse a través del mar, a través de la tierra, y estaban muy desarrollados en esos aspectos. Así que su cultura, sus tradiciones, sus costumbres llegaron muy lejos, que incluso todavía tienen una gran influencia en la actualidad. Ok, pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre la organización sociopolítica que tenían estas antiguas culturas, ¿verdad? Primeramente vamos a hablar sobre Grecia. Grecia es ellos funcionaban a través de ciudades-estado, que tal vez suene muy familiar a este punto en nuestra sociedad actual, porque nosotros también somos como estados, pero en ese entonces ellos le llamaban polis. Esa palabra creo que sí, si están anotando, anótenla porque es una palabra que sí van a ver alrededor de... Siempre que se refieren a Grecia, van a escuchar sobre polis, ya que esas son las principales ciudades que eran independientes y eran gobernadas por oligarquías aristocráticas en ese entonces. Las que más resaltan eran Atenas y Esparta. Son vistos como los más importantes y creo que todos han escuchado sobre Atenas y Esparta, ¿verdad? Esparta ya sea por los memes o por la película de 300 y Atenas creo que es una ciudad muy reconocida de Grecia en la que, bueno, yo siempre he querido ir. Es muy hermoso. Y también tiene el monumento que es muy reconocido de Grecia, ¿cómo se llama? El Partenón, si no me equivoco, de Atenas, que es la figurita que pueden ahí ver en imagen. También quisiera hablar un poquito, hablando sobre la organización sociopolítica, quisiera mencionar a los 7 sabios de Grecia. Aquí tal vez van a ver un par de nombres que tal vez les suenen un poquito familiares, porque prácticamente los 7 sabios de Grecia eran un conjunto tanto de filósofos, estadistas, legisladores que se encontraban en Grecia y que eran muy reconocidos, ¿verdad? Aquí tenemos a Tales de Mileto, o de Lato, como muchos le dicen, que
creo que todos han escuchado de él. En geometría, en matemáticas, astronomía, en todos lados se pueden hablar de él. También tienen a Vías de Pliene, también tienen a Pitaco de Mitilene, a Solón de Atenas, a Periandro de Corinto, a Cleobulo de Lindos y a Quilón de Esparta. ¿Sí? Cada uno de ellos cumplía diferentes funciones, pero entre todos ellos van a encontrar filósofos, estadistas, legisladores, más que todo pensadores, grandes pensadores de esa época. Ahora, nos vamos a pasar a Roma. Siempre hablando sobre la organización sociopolítica, tenemos a Roma, que Roma era un reino que tenía su jerarquía de clases, digámoslo, que era un reino basado en dos estamentos o clases sociales. Las dos más reconocidas eran los patricios, que yo sé que suena un nombre un poquito extraño, ¿verdad? Pero los patricios eran prácticamente los nobles, los que tenían una posición de prestigio dentro de esa sociedad, dentro de ese reino, y luego tenían a los plebeyos, que prácticamente eran como la sociedad más común, o sea, prácticamente un ciudadano común, los plebeyos, ya que en estos tiempos que te digan ciudadano común plebeyo suena un poquito denigrante, ¿verdad? Pero en ese entonces así era. Y aún abajo los plebeyos tenían otro nivel de jerarquía, que eran los esclavos, ¿verdad? Que la esclavitud ha sido algo histórico, que se vio muy presente en lo que es la cultura de Grecia y de Roma, y arriba de todos ellos, obviamente estaba el emperador o quien estuviera a cargo del reino en ese entonces. Si se dan cuenta, ellos trabajaban un poquito diferente, pero siempre tenían un poquito de jerarquía dentro de sus sociedades. Ya vamos a hablar un poquito más sobre Grecia más adelante. Ahora, les tengo una pregunta. Quiero que hablemos un poquito sobre la influencia y sobre cómo nosotros sentimos que esa cultura de Grecia y de Roma sigue viva en nuestra contemporaneidad. Entonces, quiero su opinión, chicos. ¿Qué creen ustedes que es lo que se mantiene de esos tiempos en la actualidad? A ver, voy a repetir. Quiero que hablemos un poquito sobre la influencia y la permanencia de la cultura clásica en la contemporaneidad. Entonces, quiero que ustedes me den ejemplos. Y lo primerito que se les venga a la mente de, yo creo que esto de la Grecia, todavía aplica un poquito aquí en la actualidad, o qué legado nos ha dejado, qué herencia nos ha dejado todo esto. Primerito, a los teatros, la organización política. Sí, patricia y plebeyos eran dos jerarquías de Roma. Sí, correcto. Teatros, algunas palabras que usamos, la democracia, exacto, tiene un origen griego, de ahí es donde viene nuestra libertad. También las matemáticas, sí, chicos, las matemáticas vienen mucho de Grecia. Ellos desarrollaron muchas de las bases para lo que luego se desarrolló. La astrología específicamente, el subdesarrollo. La verdad es que sí, chicos, de cierta forma sí ha sido como un gran legado estructural. Agricultura, filosofía, creo que es uno de los aspectos más grandes que han influenciado en este punto. ¿Quién no escucha hablar de filosofía y piensa en Aristóteles? Creo que es lo primero que se le viene a la mente, ¿verdad? El idioma, sí, específicamente cuando estamos hablando del latín y de las palabras de nuestro idioma que vienen de ahí, porque venimos como de la misma rama, ¿verdad? El comercio, sí, la forma de hacer comercio, nuestra forma de hacer agricultura, es que se denota desde hace muchos años, desde muchos siglos. Todo lo que me han dicho, perfecto. Ideas y vestimentas, la verdad es que sí, chicos, o sea, la forma en la que ellos se vestían y la forma en la que ellos pensaban son cosas que todavía se ven presentes en nuestra actualidad, pero de formas diferentes, no exactamente como ellos hacían, pero sí tenemos una gran inspiración, estamos muy inspirados por la cultura griega. Muchas gracias por su participación, chicos. Ahora, yo resalté un par de detallitos que de forma más generales. Ustedes me lo dieron de forma bien específica. Excelente. Yo lo voy a decir de una forma más general y voy a estar metiendo todo lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Primero, creo que es indiscutible, es innegable que hay una gran influencia de parte de lo que es la época clásica, las tragedias griegas, el romano, todo lo romano y todo eso, ¿verdad? No lo podemos negar. Ahora, no sé, chicos, si a ustedes les gusta mucho el arte, ¿verdad? Creo que hasta en la actualidad
hasta los filtros de Instagram están como inspirados en el arte griego, ¿verdad? Que te ponen los angelitos, te ponen las nubecitas, cómo te ponen la carita. Todo siento que incluso nosotros sin darnos cuenta tenemos un gran gusto por el arte gracias a estas grandes antecedentes que nos dejó estas culturas, ¿verdad? Estas antiguas culturas. También, como lo había mencionado un compañero con anterioridad, es la democracia, que prácticamente lo vamos a llamar como una invención griega. Prácticamente la idea o el concepto de lo que ahora nosotros consideramos democracia, obviamente, claramente, es muy diferente, varía en cómo era la democracia antes, cómo se practicaba antes. Prácticamente antes solamente era una participación ciudadana, pero de los más sabios. No se tomaba en cuenta absolutamente a toda la población, solamente a los que ya tenían como cierta reputación dentro de su sociedad, que podían hacer muy buenas aportaciones a su estructura, a su jerarquía o toda su organización sociopolítica, ¿verdad? Ahora en la actualidad se ha transformado un poco para que no sea solamente para un grupo seleccionado de personas que participan, sino que la democracia, como se dice ahora, la democracia es del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo somos todos. Pero sí, tiene un origen en lo que es la organización griega. También otro compañero lo había mencionado con anterioridad, que las ciencias podemos hablar de muchas cosas, ciencias de la astrología, astronomía, que habían hablado, bueno, astrología no tanto, astronomía. También estamos hablando de matemáticas, que yo estoy segura que en el colegio, en algún punto, si prestaron atención, escucharon sobre el teorema de Pitágoras, también escucharon sobre Tales de Mileto. Prácticamente todas esas cosas se vienen desde hace siglos, chicos, desde siglos antes de Cristo. Y son cosas que todavía estamos utilizando en la actualidad. Así que sí, creo que por eso es muy importante estar conscientes de estas culturas, porque creo que nos han enseñado mucho, ¿verdad? También otro aspecto que ustedes estaban mencionando es el del idioma, ¿verdad? Que prácticamente nuestro idioma, el español, tiene sus raíces o provienen de la misma ramita, ¿verdad? Vienen de las raíces griegas y de las raíces latinas. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos palabras latinas todo el tiempo, incluso cuando ustedes están haciendo sus tareas a último momento, ¿verdad? Y se van a Wikipedia, lo primero que les dice, palabra tal, proviene del latino no sé qué, ¿verdad? Entonces, todo eso, chicos, todo proviene de esta época que hemos estado hablando durante este tiempo, ¿verdad? Así que, sí, siempre que estén hablando, piensen, esto viene de Grecia, que mi labia viene de Grecia, ¿ok? Ahora, también, eso es más que todo de las influencias de Grecia, ¿verdad? También quiero que hablemos un poquito sobre los romanos. ¿Qué es el legado que nos dejó Roma más que todo? Ellos contribuyeron más que todo en lo que es el derecho, más que todo en cómo se organizaban las leyes, en cómo hacían ellos sus códigos de legislación para poder regular los comportamientos de la sociedad. Prácticamente los griegos eran un poquito más artísticos, ¿verdad? Eran un poquito más, digamos que, lo voy a dejar con la palabra artísticos, pero los romanos eran un poquito más centrados en lo que era respecto al comportamiento, el orden y el derecho en este caso, que creo que es lo que más retomamos de ellos. Respecto a estas influencias y estas características, ¿tienen alguna dudita o preguntita, chicos? Cuando habla de arte, considero que la arquitectura es una gran forma de arte. La verdad es que Carla, tienes toda la razón. La arquitectura, chicos, por ejemplo, yo veo mi casa, la veo, y en las graditas yo tengo unos pilares blancos. ¿De dónde vienen los pilares blancos? Obviamente, inspiración del arte de Grecia, ¿verdad? Si ustedes buscan las ciudades como eran antes, todo era blanco, todo eran de marfil, incluso, así como todas las imágenes que les estábamos mostrando, ¿verdad? Incluso creo que respecto al arte, como les estaba mencionando, también influye mucho lo que es la concepción de la belleza. Ellos han tenido una concepción muy diferente de belleza. Si ustedes ven las estatuas, antes eran un poquito más... tenían más rellenito las personas, ¿verdad? Que a mí me parecen hermosas, de verdad. Muy buen arte, ¿verdad? Y también los hombres tenían caras muy definidas, sí, las grandes mandíbulas, las narices
también le gustaban, súper definidas, ¿verdad? Y todo esto de arte, el arte implica muchas cosas, ¿verdad? Música, arquitectura, literatura, belleza, cómo se vestían, todo. ¿Alguna otra duda, chicos, o alguna otra idea que quieran compartir? ¿Estamos bien? Ok. Que por qué a ellos les gustaba mucho como usar poca ropa. Bueno, creo que eso tiene que ver con muchos factores, la verdad. Primeramente con que estamos hablando de otra época, ¿verdad? Creo que en ese entonces, como los griegos no se veían como extremadamente regidos por los dioses, no veían a sus dioses como personas que castigaban ese tipo de comportamientos, sino que incluso ciertos dioses alababan, no alababan, sino que promovían ese tipo de comportamientos. Entonces, su forma de vestir siempre fue bien sencilla, era como una simple algo encima, ¿verdad? Pero bien sencillo, ¿verdad? Y creo que eso también tiene que ver con lo que es el arte, ya que ellos veían el arte en el humano. Ellos veían que el ser humano era arte, su forma era arte, toda su estructura, todo su ser era arte. Entonces ellos lo reflejaban mucho en sus estatuas. Si se dan cuenta, todas las estatuas que vienen de esa época están desnudas, o sea, o tienen apenitas un trapito encima, ¿verdad? Prácticamente es por eso, porque ellos veían arte en sí mismos, ellos veían arte en el ser humano, en cómo estaba formado, y por eso lo buscaban representar lo más posible, porque para ellos era como que, uy, no, qué indecente, está mostrando el tobillo, ¿no? ¿Verdad? Para ellos era totalmente normal, porque ellos lo veían como arte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué nos puede decir respecto a la religión? Y los romanos en serio adoraban a Júpiter como un dios. Ok, respecto a la religión, ellos prácticamente su religión, si lo quiero llamar como una religión, va a ser prácticamente la mitología, ¿verdad? Paola dice, por eso ahora siempre dicen que es arte, sí. Como les digo, la labia, chicos, su labia viene de Grecia, ¿ok? Volviendo a la religión. Prácticamente vamos a tomar como que la religión de esas culturas se veía más que todo reflejada en su mitología. Y prácticamente esta mitología era lo que regía su moralidad y sus comportamientos. Y también las obras homéricas que habíamos hablado, las epopeyas, prácticamente esas también se formaban, eran como sus líneas morales. Ellos decían, ay, yo quiero ser el héroe que sale en esta obra que tanto me gusta. Prácticamente ellos ocupaban la mitología como su regidor moral. Ahora, hablando sobre Júpiter como un dios, sí, prácticamente lo veían como un dios, lo veían como una entidad que sí tenía poder sobre ellos, lo veían como alguien lo veían como algo que tenía influencia sobre sus acciones, ya sea, bueno, Júpiter, si no mal recuerdo, Júpiter era el soberano de los dioses olímpicos, así como comparándolo un poquito con Zeus, ¿verdad? Prácticamente, Júpiter siempre tenía como cierto poder, así como Zeus tenía el de los rayos. Júpiter siempre tenía cierta influencia, pero siempre se veía como un poquito más arriba, así como Zeus está arriba de los demás. Pero sí, ellos lo veían como alguien que tenía poder sobre ellos, como alguien que tenía mucha influencia sobre su sociedad, sobre sus humanos, sobre sus personas de ese entonces. ¿Okay? Con esto, quiero que continuemos con ya una de las últimas partecitas que vamos a estar tocando. Ya casi se nos acaba el tiempo, chicos. Ya voy con los últimos pedacitos. Espero que hasta el momento no haya sido muy aburrida. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre los poemas épicos. Bueno, como les había mencionado antes, las epopeyas homéricas o todas las obras épicas prácticamente son consideradas, de cierta forma, son consideradas como poemas. Pero para ellos, cuando ellos decían poema épico, se refieren a un poema que está en prosa. Cuando digo en prosa, ¿qué se les viene a la mente, chicos? Cuando digo en prosa, así como un poema en prosa. ¿Ya han escuchado ese término antes? Sí, Júpiter para los romanos era prácticamente un equivalente a Zeus que para los griegos. Ok,
Muchas gracias, Arlet. Precisamente, cuando estamos hablando de un poema en prosa, estamos hablando de algo que está en un párrafo, algo que no está en verso, algo que prácticamente no rima, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, estos poemas épicos es un poema narrativo extenso y que está en un tono así majestuoso, ¿verdad? Sí, con mucha exactitud, muy épico, como el nombre lo dice, ya que cuenta las aventuras y las proezas, ya sea de uno o de varios héroes, ya pueden ser sobrehumanos o personas normales que estén comprometidos en una gran hazaña, ya sea por el bien de su familia, el bien de su amada, el bien de su pueblo, el bien de su polis, el bien de lo que ellos tengan en su mente, por lo que están determinados. Ejemplos de estos son en la Ilíada tenemos al personaje Aquiles, que creo que todos han escuchado el término, ay, ella es mi talón de Aquiles, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se le viene a la mente cuando dicen, ay, el talón de Aquiles? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Ay, ella es mi talón de Aquiles. Debilidad. Es mi debilidad, ¿verdad? Exactamente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, chicos, es que todo se remonta a siglos y siglos de historia. No hay ninguna cosa que se nos salve, ¿verdad? También tenemos en la Odisea, teníamos al gran Ulises que se echó, pero un gran viaje. Y también en la Eneida tenemos a Eneas. Ahora, eso ya lo había mencionado un poquito con anterioridad, así de forma breve, pero quiero que sí tengan muy en cuenta que estos poemas épicos, estos relatos, se pueden encontrar muchos valores dentro de ellos. ¿A qué tipo de valores? Encontramos héroes, que creo que a todos nos gustan mucho los héroes, vemos películas de superhéroes todo el tiempo en Marvel y decimos, qué gran héroe, qué gran persona. Prácticamente pasaba lo mismo con esos relatos. Las personas que lo leían, que lo veían o que lo escuchaban en ese tiempo era como que, ay, Ulises, ay, Aquiles, yo quiero mi Aquiles, y así, ¿verdad? También esos héroes representaban podrían verse como sinónimos de fortaleza, de valores como la lealtad y el sacrificio, ya sea por una causa o, como lo estaba diciendo, por los demás. Como les había dicho al inicio, creo que usualmente los héroes de estas obras son lo menos egoísta posible de este mundo. Y también, es lo que había mencionado con anterioridad, que estos relatos contribuían a establecer buenos valores entre la sociedad. Así como ahora nosotros decimos, ¿quieres saber qué está bueno y qué está malo? Lee la Biblia. Ahí te dice claramente en tal versículo, eso está malo, eso está bueno. Prácticamente tenían un papel bien similar, solo que no tan religioso, tan doctrinario en ese sentido, sino de que prácticamente están contribuyendo a establecer como comportamientos deseables dentro de la sociedad, dentro de sus sociedades. Prácticamente era impulsar al ciudadano a que hiciera grandes cosas, a que se atreviera a ser como un héroe de los relatos épicos que estaban ahí. ¿Alguna pregunta con esto que acabo de mencionar? No, ok. Prácticamente los poemas épicos, estos relatos, tuvieron una gran influencia dentro de estas sociedades, ya que prácticamente los niños que escuchaban esas historias eran como que, yo quiero ser como Ulises. Y si tú creces con esa idea, vas a crecer con muy buenos valores, ¿verdad? Prácticamente ese era el papel que tenían. Tenían una gran influencia dentro del comportamiento de las personas en ese tipo de sociedades. Prácticamente eso era lo que quería hablar con ustedes, chicos. Eso prácticamente es todo lo que tenía preparado para ustedes en esta ocasión respecto a lo que es la literatura del clasicismo grecolatino. Hablamos sobre muchas cosas el día de ahora, ¿verdad? Hablamos sobre sus características, hablamos sobre las tragedias griegas, hablamos sobre incluso la mitología, sobre muchas cosas que componían esa cultura que, en mi opinión, a mí me llama mucho la atención y creo que tiene muchas cosas que destacar. Ahora que, mi presentación de mi parte ha concluido, yo sé que ya estuve respondiendo preguntitas a lo largo de la presentación, pero solamente como última vez que les pregunto, por lo menos por ahora, ¿tienen alguna otra duda o consulta que quisieran hacer en este momento? Okay, voy a estar pendiente. Si tienen alguna dudita, díganme, comuníquenme, ¿verdad? Piensen si tienen alguna preguntita. Y para mientras, solamente decirles que espero
que todo lo que les hablé el día de ahora haya sido de utilidad. También espero que haya conectado con ustedes la cultura griega, porque la verdad, yo cuando estaba en el colegio, cuando yo estaba aprendiendo sobre esto, estoy agradecida que tuve una maestra de lenguaje muy expresiva, ¿verdad? Respecto a este tipo de temas, que la verdad me transmitió su emoción y su pasión por la literatura, y espero haber logrado, no lo mismo a ese nivel, ¿verdad? Pero sí espero haberlos interesado un poco en esto. Sí, Y, lo logró. ay, gracias. De verdad espero que se estén interesados en buscar un poquito más sobre esto. Creo que hay muchas cosas que se pueden aprender todavía de la cultura griega, que a pesar de que ya sabemos mucho de eso y nos ha influenciado mucho, siempre se sigue aprendiendo y siempre podemos conocer más. Muy agradecida, todo esto es para ustedes, para poder ayudarlos y para poder ser de la mayor ayuda posible, para que nos veamos juntos y podamos decir que somos compañeros en nuestra querida universidad, ¿verdad? Ok, creo que no hay preguntitas, creo que todo está súper bien. Bueno, entonces solamente me queda darles la despedida.